Para este tema necesitamos un experto, asesor científico de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de la Agricultura, dedicado a impulsar la liberación de los alimentos transgénicos en Chile. O sea, él está a favor de tener este elemento y es nadie menos que Patricio Parodi. Muy bienvenido a este cargo, don Patricio. Muchas gracias, don Alfred. Encantado de estar aquí. ¿Por qué no nos explica usted, que es experto en el tema, además científico, sabe de lo que está hablando, qué son alimentos transgénicos y por qué producen tanta preocupación en algunos sectores? No existen los alimentos transgénicos. Ah, no. ¿Ve la ignorancia que hay, que hasta mis editores piensan que hay? Lo que existe son alimentos que son derivados de plantas transgénicas. Ahí está. Pero alimentos transgénicos como tal no hay. La verdad es que en el mundo esto ha tomado gran auge en los últimos años. En los últimos, el año pasado, el 2012, en el mundo se cultivaron 160 millones de hectáreas con cultivos transgénicos. 160 millones de hectáreas, don Alfred. Eso es mucho. Nosotros no cultivamos en Chile 1 millón de hectáreas. Sí. Y eso implicó que hubo 16,7 millones de agricultores sembrando este tipo de cultivos, que son básicamente 4, que es maíz, soya, canola y algodón. ¿Por qué se llaman transgénicos? Porque han sido objeto de una técnica que yo la encuentro francamente sorprendente. Hasta que esta técnica se desarrolló, todo lo que se hacía en mejoramiento vegetal, mejoramiento genético vegetal, era hacer cruzamiento entre especies que eran compatibles sexualmente. Por consiguiente, si el gene no estaba en la especie, no se podía hacer nada al respecto, había que manejarse dentro de ese germoplasma. Con posterioridad al descubrimiento del ADN, o sea, de la dilucidación de la molécula de ADN, se descubrió que sí se podía traspasar genes de especies no relacionadas que no tenían que cruzarse sexualmente. Y esto implicó, digamos, lo que era el sueño para los fitomejoradores. Yo he sido fitomejorador toda mi vida. Sí. Transgenes, se transfieren genes se transfieren para genes. mejorar la semilla. Exactamente. Ponerle un ejemplo tosco. Supongamos que hay un trigo que padece de una enfermedad y no hay genes para controlar esa enfermedad. Y el gen se encuentra en un eucaliptus. Bueno, habitualmente antes de este descubrimiento no se habría podido hacer. Hoy día uno podría encontrar el gen del eucalipto y transferirlo por lo que se llama ingeniería genética. ¿Y qué perspectivas le da a usted, como científico, estos descubrimientos para lo que podríamos decir el hambre mundial? Pero esto es la solución. No es la única solución. Pero la seguridad alimentaria mundial se va a ver fuertemente afirmada en esta tecnología, que es la tecnología del futuro, es la tecnología que necesitamos para darle alimento a estos 7, 8, 9, 10 mil millones de personas que van a poblar el mundo. Bien. Entonces, ¿por qué se ha demonizado tanto? ¿Por qué hay tanto temor al respecto? ¿Usted entiende esos temores? No. Yo lo que sí pienso, don Alfred, es de que esos temores están basados en mala información. Y no hay un arma más peligrosa que la mala información. Por ejemplo, ¿qué mala información? Es muy fácil. Por ejemplo, el otro día, ya en un país desarrollado, en Estados Unidos, se hizo una encuesta sobre unos tomates que tenían más larga vida. Y se encuestó al público. Y el público protestaba porque decía que estos tomates de larga vida tenían ADN. El resto de los tomates aparentemente no tendría. Entonces ese es el tipo de ignorancia. Claro, exactamente. Ese es el tipo de ignorancias que lleva a esta demonización, que desgraciadamente prende. Porque las personas que han tomado esta iniciativa son bastante vociferantes y son capaces. Es más fácil entender eso que lo que estamos conversando nosotros ahora. ¿Y no valdría la pena entonces, señor Parodi, hacer una masiva campaña de información antes de legislar? Porque parece que se paró la ley, ¿no es cierto? Hay 2 proyectos de ley en el Congreso. Un proyecto que es del año, si no me equivoco, 2006, en el que se iniciaban estudios serios al respecto. Posteriormente, el 2012, se metió otro proyecto de ley que fija o trata de fijar una moratoria de 10 años.
que no es explicable, con un antecedente adicional que la mayoría de la gente desconoce. Nosotros como país no podemos producir transgénicos para comer, digamos, pero sí los importamos. Y nosotros importamos de Argentina, de Brasil, de Paraguay, maíz, de Uruguay, maíz y soya, y está en nuestra dieta diaria. Y tengo un dato que vale la pena mencionarlo. Se estima que en el mundo se han servido 3.000 trillones de comidas que tienen componentes transgénicos. Y nunca ha pasado nada. Bueno, ahí quiero llevarlo. ¿Cuánto estudio realmente se ha hecho? Se dice, quienes estarían en contra de estos desarrollos, que el estudio es mínimo y basado más bien en visiones eufemísticas de lo que podría venir en el futuro. ¿Cuánto estudio se ha hecho? Yo le voy a contar de por lo menos 4 que conozco, que los considero de alta importancia. Uno, curiosamente, la Royal Society of Medicine, en circunstancias que Inglaterra no cultiva plantas transgénicas. Y la Royal Society of Medicine dice que esto es absolutamente inocuo para la salud. La FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, no tiene ninguna trascendencia. El Vaticano, la Academia Pontificia, el año 2009 habló de este tema y dijo no hay ningún riesgo y por el contrario, hay que usarlo por seguridad alimentaria. Y la American Medical Association. Y hay 4, y muchísimos más. Ahora, también hay estudios en contra, y también hay estudios que se toman como que fuera la verdad absoluta, y no lo son. Hay un francés de apellido Seralini, que hay unos estudios que todo el mundo coge y dice, esto es la verdad. Seralini, por ejemplo, usó una cepa de ratones, a los cuales naturalmente les da cáncer mamario. Y los alimentó con un maíz transgénico. Y dijo a los ratones les dio cáncer mamario. Si lo hubiera alimentado con pura agua, también les habría dado cáncer mamario. Entonces son barbaridades. Pero toman, y la gente lo entiende y se asusta. Ahora una pregunta que uno no puede dejar de hacerse. ¿Por qué podrían haber científicos pensando en envenenar a la humanidad? Una vez más, falta de información. ¿Cómo pudiéramos informar mejor a Chile sobre estos temas? Yo creo que nos ha faltado vocería en cuanto a la parte científica. Yo creo que hemos sido lentos en este asunto. Entre nosotros, los científicos, digamos, nos sorprendemos de lo que se dice en contra, pero no salimos a decirlo en público. Se sospecha que son las grandes empresas que quieren monopolizar. Exactamente, y sorprender a la... No, para nada. Ahora, hay grandes empresas involucradas, si esto hay un costo muy alto en producir transgénicos. Por último, doctor Parodi, cuénteme, dame una visión, digamos, la mejor posible visión de lo que pudiera ser desde Chile el aceptar lo que sería el desarrollo de alimentos transgénicos o alimentos a través de un proceso transgénico. Claro. Mejoraríamos considerablemente nuestra competitividad y nuestra rentabilidad. Consideremos lo siguiente, Alfred. En América Latina, Brasil es el segundo productor de transgénicos del mundo. Soya. Y maíz. Argentina el tercero. Uruguay y Bolivia tienen más de 1 billón de hectáreas. Bolivia tiene más de 1 billón de hectáreas de soya transgénica. Son nuestros competidores en muchos sentidos. Y nosotros no estamos haciendo nada al respecto. ¿Qué estamos esperando? 15 años para descubrir que estamos muy atrasados. Y eso es peligroso. Entonces ese es el punto. Bueno, agradecemos muchísimo, doctor Parodi, su información. Encantado de poderla dar. Mucha investigación y gracias por informar y encima de eso sugerir a nuestro país todo este valioso proceso de desarrollo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, porque esta es la oportunidad que yo tengo que aprovechar para dar a conocer lo que sea al respecto. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo.